Bienvenidos al Bibliófilo. En esta época de Semana Santa los invito a leer una obra relacionada con la vida de Jesucristo. O al menos que vean la película basada en esta novela, que nos invita muchísimo a la reflexión porque explora la doble naturaleza de Cristo, tanto divina como humana. Y en los dilemas que nos presenta, nos muestra la grandeza del personaje, ya que los dilemas no son resueltos de forma tajante, sino que muestra todos los matices que hay entre el bien y el mal, entre el yin y el yang. Seguramente fue Dios o el demonio. ¿Quién puede distinguirlos? Intercambian sus rostros. Dios se transforma en tinieblas, el demonio en luz, de tal forma que el espíritu del hombre se confunde. Se estremeció. Ante él tenía dos caminos. ¿Por cuál iría? ¿Cuál escogería? Esta magnífica obra, al explorar la doble naturaleza de Jesucristo y sus dilemas, lo hace de una forma literaria tan bien construida que se apoya principalmente en los sueños, en las ensoñaciones y en las reflexiones, dándole altísimo margen para la verosimilitud y también para la profundidad filosófica. Se trata de la obra La última tentación de Nikos Kazantzakis. La obra recorre la vida de Jesucristo, enfocándose principalmente también en la pasión y crucifixión. Pero me gusta muchísimo que explorando con las ensoñaciones y las reflexiones, hace que Jesús viva una vida paralela. Y es que ¿cuántos de nosotros en ensoñaciones, en ese echar globos, en ese pensar, no ha vivido vidas enteras, pasado años, lustros y décadas, con un sinnúmero de experiencias? Pues bien, el autor me parece que con un gran acierto explora esa vida paralela de Jesucristo a través de esos sueños. Y esos sueños, como esas quimeras de Maya, de la cultura oriental, también confunden a la realidad. También me gusta muchísimo que el autor recoge en Jesucristo todas las vivencias que también tienen los seres humanos. Él es el Cordero que expía las culpas y los pecados de toda la humanidad. Pero no lo hace de forma aislada, también nos muestra las relaciones que tiene su familia, también como para María fue una gran prueba. También nos hace conscientes y de por qué entendió las flaquezas de Pedro cuando renegó de Jesucristo. Pero donde me parece todavía más excepcional es cuando recoge también las reflexiones de Borges en el cuento que comento en el video de 3 versiones de Judas, mostrándonos que Jesucristo también experimentó el pecado de la traición, similar a Judas. Pues bien, aquí también lo hace a través de los sueños, pero el mismo autor menciona que los sueños también pueden verse como realidades. De alguna manera nos dice que quien peca con el pensamiento también peca, dándole sustento a esta su interpretación de un Cristo que no fue traidor, o no lo conocemos como un traidor directo, pero sí a través de esa ensoñación, recogiendo los pecados de Judas, inclusive. Mostrándonos así a la figura de Jesucristo como ese homo, ese hombre profundo que vivió todos los dilemas y las tentaciones. Pero la obra también es rica en eso, nos muestra y nos cuenta sobre los apóstoles, mostrándonos las tentaciones que cada uno de ellos tuvo, sus puerilidades, sus reflexiones, sus dilemas y también sus tentaciones. Dentro de la profundidad filosófica que muestra la obra, cabe resaltar la relación que tiene con Søren Kierkegaard, en cómo se van sobrepasando los distintos estadios, del estético, del ético, hasta el nivel religioso. En un ejemplo similar a la vida del propio filósofo, que se ve aquí también representado en la vida de Jesucristo. Este es el deber supremo del hombre que lucha, alcanzar el elevado pináculo que Cristo, el primogénito de la salvación, coronó. ¿Cómo podemos iniciar el ascenso?
Para poder seguirle es preciso que poseamos un conocimiento profundo de su lucha, que vivamos su angustia, que sepamos cómo venció las heladas floridas de la tierra, cómo sacrificó las pequeñas y las grandes alegrías del hombre y cómo ascendió de sacrificio en sacrificio, de hazaña en hazaña, hasta la cima de su martirio, la cruz. Me parece que la relación está con la vida de Søren Kierkegaard, y cuando estudien o indaguen más sobre la vida del filósofo, se darán cuenta que también hizo estos sacrificios que nos presenta la obra de Kazantzakis. Porque dejó su matrimonio, su vida feliz al lado de la mujer, para abrazar el deber religioso y de alguna manera su salvación, su cruz. Y es todavía más interesante que no se queda en esos dilemas o angustias filosóficas que son muy individuales, sino que los lleva al terreno social, religioso y de comunidad, pasando por el otro. Aquí se nos presenta esa magnífica reflexión de la otrocidad, de cómo los otros también, cuando los miramos en el espejo, son un reflejo de nosotros mismos. Dios mío, se dijo para sus adentros, ¿cómo puede ser uno feliz en el paraíso cuando sabe que hay un hombre, un alma que arde por toda la eternidad? Refréscalo, Señor, para que yo me sienta refrescado. Libéralo, Señor, para que yo me sienta liberado. De lo contrario, yo también comenzaré a quemarme. Todas las reflexiones que nos ofrece el autor están profundamente arraigadas también en el ejemplo y la vida de Jesucristo. De alguna manera me parece que todas las enseñanzas de los evangelios las comenta de forma literaria y las enriquece, dándoles una perspectiva nueva. Así como hay novela histórica, se pudiera decir que esta es la novela del Evangelio, ya que también la enriquece con unas perspectivas filosóficas. Por ejemplo, me gustó encontrar en sus expresiones todo el idealismo alemán de Kant, como acá. Alza los ojos al cielo, ¿no es un milagro el cielo estrellado? Y si cierras los ojos, anciano, ¿no me parece milagroso el mundo que está dentro de ti? Nuestro corazón es un cielo tachonado de estrellas. ¿Cómo no ver aquí la cita que destacaba Rudolf Eucken sobre la obra de Kant? Y de esta manera nos muestra también el movimiento religioso de esa necesidad espiritual que nos mencionaba Eucken, y que aquí está reflejada como ese ascenso, ir pasando de lo físico, todo lo universal, recogido también dentro de lo espiritual e interno, para luego magnificarlo en el todo, que sería la obra del hombre. Y para ver que lo traspasa, me gusta mucho el diálogo donde menciona que lo espiritual son los cimientos y que luego viene lo físico. En esta interpretación me apoyé bastante en las lecturas de los grandes pensadores de Rudolf Eucken para entender ese movimiento, esa evolución. Y me gusta mucho encontrar este pasaje donde se muestra a las claras toda la profundidad filosófica que tiene la obra. El hombre es una frontera, en él acaba la tierra y comienza el cielo. Pero esa frontera se desplaza continuamente, avanzando hacia el cielo, y con ella se desplazan y se amplían los mandamientos de Dios. Yo tomo los mandamientos de Dios contenidos en las tablas de Moisés y amplío su sentido. ¿Cambia entonces la voluntad de Dios, maestro?, dijo Juan, desconcertado. No, amado Juan, pero el corazón del hombre se ensancha y puede dar cabida a otras exigencias. Como les digo, este pasaje me parece que muestra las interpretaciones sobre la evolución del pensamiento expuesto por Rudolf Eucken, mostrando así que todas las lecturas que hacemos van enriqueciendo nuestro acervo cultural y nuestro pensamiento. Por lo mismo quiero destacar nuevamente que se nos presenta que la reflexión es un lujo, o en el caso de la obra, también un sacrificio. ¿Cómo no ver en ese irse al desierto, ese abrir ese espacio para reflexionar, para pensar, para meditar? Como lo he destacado en otras obras, se nos muestra a las claras que la reflexión es un espacio aparte, un lujo
o un sacrificio cuando no tenemos los medios para gozar de ese lujo, ya que hay que dejar atrás todas las preocupaciones del día a día, todo lo prosaico de la subsistencia. Finalmente, quiero destacar otro aspecto fundamental que está muy enlazado con el pensamiento de Tolstoy. Nos dice así: cállate, si los hombres te escucharan se sentirían mutilados de brazos y piernas. En la podredumbre, la injusticia y la pobreza de este mundo, Jesús el crucificado, Jesús el resucitado, era el único y precioso consuelo del hombre honrado y oprimido. ¿Qué importa que sea verdad o mentira? Basta con que el mundo se salve. Y más adelante: grita cuanto quieras, si ello te divierte. No me inspiras temor, y además ni siquiera te necesito ya. La rueda que has puesto en movimiento corre rápidamente y nadie puede detenerla. Te confieso que por un instante tuve deseos de oírte, de caer sobre ti y estrangularte, temiendo que fueras a proclamar por el mundo quién eres y que los pobres hombres comprobaran así que no fuiste crucificado. Me gusta muchísimo todo lo que nos ofrece el autor, porque nos hace ver también de forma similar a como lo presentaba León Tolstoy. La historia es determinista, que no dependemos de un caudillo, de un redentor, sino que la rueda de la noria de la historia se pone en movimiento. Y aquí él lo dice: no importa si es verdad o mentira, lo importante es el significado que se le dio para hacer crecer al hombre. Esa necesidad religiosa que tenemos, también tal como la expuso Rudolf Eucken en Los Grandes Pensadores. De alguna manera también el autor aquí, con esas reflexiones, quiere zanjar los dilemas en si de verdad vivió o no de forma histórica Jesucristo, casi que quitándole toda la relevancia a las discusiones escolásticas sobre si Dios hizo esto o no o aquello, porque se centra principalmente en el mensaje, en la utilidad que tiene para el ser humano. Y por eso aquí también nos ofrece un modelo a seguir, este modelo de Jesucristo, ya que nos lo presenta como el héroe que todos y cada uno podemos ser, para que nos sacrifiquemos por nuestra obra, por el significado que le queramos dar a la vida, que sin importar los sacrificios, demos toda nuestra vida por nuestra obra. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que vean la película, o mejor aún, que lean esta maravillosa obra, ya que tiene unas reflexiones que no pudieron ser llevadas a la pantalla y que resultan muy profundas. Espero que se suscriban al canal y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.